¿Qué tal? Ya estamos aquí con el videotuto número 29 de la serie Algoritmos y lenguajes de programación. Toca el turno a la inicialización e impresión de un vector en Java. Muy bien, vamos a comenzar la fiesta y entonces vamos a crear nuestro nuevo proyecto Java Application, al cual le vamos a poner video tuto 29 y aquí le vamos a poner alp 29. Ok, 20, sí, 29. Estamos más que bien. Por ahí en el anterior video tutorial dije que era el 29 y apenas era el 28. Corrección, estábamos en el 28, este sí es el 29. Vámonos pues para acá, vamos a finalizar aquí el proyecto. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es borrar todo esto que tenemos aquí y vamos para acá. Muy bien. Ok, vamos a comenzar. En esta parte voy a empezar, dijimos que vamos a inicializar e imprimir un vector. Anteriormente habíamos dicho en alguna presentación que para declarar un vector aquí le vamos a poner declarando al vector. Ahí está. Necesitamos poner la palabra reservada. El tipo de dato en este caso pues es de tipo entero, ¿no? Necesitamos el tipo entero. Aparte el nombre del vector. En nuestro caso va a ser numeritos. Ahí está. Después, simple y sencillamente se ponía punto y coma. Y ya después se ponía numeritos y se igualaba y se decía que se ponía new, int y su tamaño. En nuestro caso vamos a ponerlo en 5, ¿no? En esa parte estamos declarando un vector. Ahora, otra forma de declarar el vector es la siguiente. Déjenme el arreglo por aquí. Porque como que por aquí ahí está. Otra forma es la siguiente. Simplemente pones int. Voy a poner, por ejemplo, otro que se llame números. Le pones los corchetitos y de inmediato simplemente le pones new int y su tamaño. En este caso, por ejemplo, este que sea de 10. Esa es otra forma. Estoy declarando dos arreglos. Aquí, en la forma habitual, digámoslo así, cuando utilizan las buenas prácticas de programación, y en esta parte simplemente directo. Estas son las formas de declarar al vector. Ahora, ya te indiqué y tú te quedas con cualquiera de las dos, la que más te agrade. Ahora sí voy a comenzar. Esa es la forma de declarar un vector. Voy a declarar ahora en esta parte, por cierto, le puse números, ahí está. Voy a declarar a un vector para inicializarlo. Aquí voy a poner inicializando un vector. Ahí está. Simplemente voy a declarar un vector inicializado. Por ejemplo, le pongo sus corchetitos y de inmediato, simplemente dentro de las llavecitas, lo habíamos visto en una presentación anterior. Vamos por acá, la hemos de tener. Por aquí está. Ahora aquí está. Simplemente se pone el tipo, el nombre del vector, corchetitos y de inmediato pones los elementos del vector. Muy bien, vámonos para acá. Entonces voy a, por ejemplo, este vector inicializado lo voy a hacer de 5, es decir, por ejemplo, 10, eh, supongamos 20, ey, 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 me norteo. Aquí le ponemos, por ejemplo, un 3, un 43 y un 50, supongamos. Ahí lo que estoy haciendo es inicializando un vector. Este vector no tiene nada que ver con los que están acá. Esto simplemente te estoy mostrando las diferentes formas. En esta clase, en esta parte de aquí declaré un vector de la forma tradicional. En esta forma de aquí declaré un vector de la forma más rápida. Y aquí estoy simplemente declarando un vector y aparte inicializándolo. Ahora, vamos a suponer que tú quisieras, por ejemplo, que este numeritos de aquí también quisieras inicializarlo. En esta parte de aquí, puedes inicializarlo de la siguiente manera. Después de haberlo declarado, puedes poner numeritos, supongamos, numeritos. Este es de 5 también. Le puedes poner, si no mal recordamos, estábamos en que los índices empezaban en cero. Por ejemplo, el numeritos, el subíndice cero va a tener un 20, supongamos, así. Simplemente después, por ejemplo, numeritos en el índice 1 va a tener, por ejemplo, un 30. Numeritos en el índice, por ejemplo, 2 va a tener un 10. Numeritos en el índice 3 va a tener, por ejemplo, un 200, supongamos. Y después numeritos en el índice 4 que dijimos va a tener un 2, por ejemplo. Y no sé para qué lo borré.
Ahí está. En esta parte estoy inicializando también los elementos del arreglo o vector, como tú lo quieras ver, numeritos, aquí. Ahora, por ejemplo, en esta otra forma también, lógicamente, puedo inicializarlo. Puedo poner, por ejemplo, números, aquí lo tenemos, en la posición 0 va a tener, por ejemplo, eh, un 3. Después, números en la posición 1 va a tener un 33. Números, es más, a este le voy a poner puros números del 0 al 9, por ejemplo. Números en la posición 2 va a tener un 0, por ejemplo. Números en la posición 3 va a tener, por ejemplo, aquí me norteo de repente, ya saben que soy muy bueno de secretaria. Va a tener, por ejemplo, un 7. Y números en la posición 4 va a tener un 6, por ejemplo. Ahí está. Tengo un vector declarado de esta manera y también lo inicialicé con elementos. Tengo un vector declarado de esta manera y también lo inicialicé. Y tengo un vector el cual fue inicializado y de inmediato lo declaré y lo inicialicé. Así de sencillito. Ahora, ya eso es simplemente inicialización de vectores. Tengo tres con nombres y números diferentes. El primer vector se llama numeritos, que es de tamaño 5. El segundo vector se llama números, que es de tamaño 10, que como nada más inicialicé, por ejemplo, 5, pues le voy a poner que también es de tamaño 5. Y el tercer vector se llama vector inicializado, de la forma más tradicional. ¿Y de cuánto es el tamaño? De 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a suponer que le pongo más. Le voy a poner, por ejemplo, el 70 y le pongo el 65. Este ya no es de 5. No necesariamente tengo que especificar el tamaño. En cuanto yo lo inicializo de esta forma, se adjudica, se asume de qué tamaño es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, su último subíndice va a ser el 6. El tamaño menos 1. Ahora vamos a mostrar los datos. Mostrando los datos de los vectores. Ok. Para eso necesito una variable auxiliar. Para esto, lógicamente, seguro ya tienes conocimientos básicos de ciclos. Regularmente los vectores se recorren o se imprimen mediante un ciclo y voy a utilizar el ciclo for, para lo cual pues necesito una variable, la clásica y voy a poner aquí, por ejemplo, vector. Aquí lo voy a poner un system.out. Lógicamente esto lo puedes hacer también mediante un JOptionPaint.println. Por aquí lo de tener, aquí está, y le voy a poner datos del vector numeritos, supongamos. Ahí está. Ahora sí, en esta parte de que voy a poner el for y le voy a poner for i igual a 0 porque inicia en el índice o subíndice 0, índice, y hasta i menor a 5 porque, bueno, puedes poner menor igual a 4 o simplemente menor a 5. El asunto es que llegues exactamente al último índice, que es el 4. Recuerda que el tamaño menos 1. Y le voy a poner i más para que vaya de 1 en 1. Y ahora simplemente aquí voy a poner un system y le voy a decir, por ejemplo, que me imprima un corchetito, que me imprima después, supongamos, le concateno numeritos en la posición i, porque recordemos que i es el que va a ir avanzando 0, 1, 2 y yo quiero que me muestre todas las respectivas posiciones. Después le concateno otro corchetito. Ahí está. Así de sencillito. Vamos a ver qué es lo que hace este pequeño programa en nuestra primera prueba, ¿no? Vamos para acá. Ahorita lo único que va a mostrar lógicamente es datos del vector numeritos. Pero ahora nota que efectivamente me muestra los datos del vector numeritos. 20, 30, 10, 202. Acá los tenemos, mira. Estos son los del numeritos. Efectivamente me los muestra, pero me los muestra de manera vertical. Y yo lo que quiero es manera horizontal. Simplemente aquí le quito el line y ya me los va a mostrar de una manera muy sencillita. Aquí los tenemos, mira. Ahí está. Esos son los datos del vector numeritos. Vamos a mostrar ahora los datos. Aquí lo vamos a poner. Vamos a copiar esto haciendo programación sustentable. Y aquí le vamos a datos del vector
se llama mi vector, el segundo se llama números, datos del vector números. Es más, hasta le vamos a poner en minúsculas porque se supone que así fue como lo pusimos. Y aquí le vamos a poner numeritos. Y lógicamente, como el de números también es de tamaño 5, pues también funciona con el mismo for. Y aquí le vamos a poner números. Ahí está. Muy bien. Y después vamos a correrlo. Y nota, ya tiene datos del vector numeritos. Aquí lo único que nos falta es, antes de poner un print line en esta parte de aquí para que nos salte la línea y no aparezca ese molesto espacio. Aquí está, datos del vector numeritos, ahí los tenemos. Datos del vector números, efectivamente 3, 9, 0, 7 y 6 son los de números. Vamos a ver si es cierto, aquí están. Y nada más nos faltan los datos del vector inicializado. Vamos a mostrarlos también. Copiamos todas estas líneas de código nuevamente. Voy a... híjole, aquí está. Aquí lo vamos a poner. Voy a hacer más ancho esto de aquí. Ahí está. Copiemos esto de aquí y lo pegamos aquí abajito y le ponemos datos del vector, ¿cómo le pusimos? Vector inicializado. Datos del vector número, datos del vector inicializado. Ok, ahí está. Y simplemente en esta parte de aquí no es hasta menor o igual a 4, hay que ver cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, tiene que ser menor o igual a 7. Volviéndote a repetir que le puedes poner menor a 8. Exactamente en el tamaño como está. A ver, ahora, ¿es correcto eso? Es seguro que te diste cuenta que no es correcto. ¿Por qué? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces no debe de ser menor o igual a 7. 7 es su tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, 7 menos 1, 6. Eso es todo. Muy bien, estás en todo. Eso me agrada bastante. Yo cuando tiro anzuelos y los pican, eso quiere decir que estás al millón. Ok, aquí lo tenemos y simplemente aquí le ponemos vector inicializado. Ahí está, en el tamaño i, en el índice y perfectísimo. Vamos a ver si es cierto. Y aquí los tenemos. Datos del vector numeritos son estos que están aquí. Datos del vector números y datos del vector inicializado. Por cierto, aquí pues sí es correcto porque pues como así se llama, puedes ponerle el nombre que quieras. 10, 20, 3, 43, 50, 70, 65. Y aquí lo tenemos, mira. Ahí los tenemos. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos puesto aquí menor o igual a 7 en un índice que ya no existe? Nota lo que sucede. Te manda un error, dice excepción in main java lang array etc. Y te lleva incluso, si tú le das clic aquí te va a llevar a la línea de código en donde tienes el error, en esta parte de aquí. Eso quiere decir que en algún momento estás haciendo referencia al índice 7 y ese ya no existe. Entonces las buenas prácticas de programación dicen eso, que siempre debes de tener en cuenta el último subíndice. Y ahí está. Muy bien, pues como puedes darte cuenta es sencillito esto de la inicialización y la impresión de los arreglos en Java. Hasta aquí dejamos este video tutorial número 29, en el cual vimos cómo inicializar e imprimir los datos de un vector en Java. Bien, recuerda que de la vista nace el conocimiento, te habló Master Edgar y nos vemos en el próximo video tutorial y quedamos más que al millonazo.